Buenas tardes, les doy la bienvenida a un video más. En esta ocasión el tema que veremos es Ejercicio sobre ángulos que se forman entre dos paralelas el y una siguiente secante. ejercicio. En la siguiente figura, las parejas de rectas L1 y L2, L3 y L4 son paralelas. Encuentra la medida de los ángulos faltantes y justifica tu respuesta. El único dato que nos están brindando es que mi ángulo A mide 60 grados. Y entonces, si yo me puedo dar cuenta en la figura del ángulo A, el ángulo I, el ángulo M y el ángulo E, todos van a ser correspondientes. Por lo tanto, todos van a medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, acabo de encontrar las medidas de mi ángulo A, de mi ángulo I, de mi ángulo M y de mi ángulo E. Al ser ángulos correspondientes, estos van a ser congruentes, por lo tanto, su medida va a ser exactamente la misma. En este caso, todos van a medir 60 grados. Ahora, yo me puedo dar cuenta que mi ángulo A y mi ángulo B son ángulos adyacentes, por lo tanto, la suma de ambos va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, mi ángulo A más mi ángulo B va a ser igual a 180 grados. Pero en este caso yo tengo el valor del ángulo A, que son 60 grados. Por lo tanto, puedo decir que 60 grados más mi ángulo B es igual a 180 grados. Y despejo mi ángulo B y me queda, mi ángulo B es igual a 180 grados menos 60 grados. Por lo tanto, el valor de mi ángulo B es de 120 grados. Ahora, si me doy cuenta, mi ángulo B, mi ángulo J, mi ángulo N y mi ángulo F son ángulos correspondientes. Por lo tanto, son congruentes y de esta manera todos van a tener la misma medida. Y en este caso todos van a valer 120 grados. Ahora tengo que mi ángulo A y mi ángulo C van a ser igual porque son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice, tanto el ángulo A como el ángulo C van a tener las mismas medidas porque son ángulos congruentes, son opuestos por el vértice. Por lo tanto, mi ángulo C va a valer lo mismo que mi ángulo A. Y ahora que tengo que mi ángulo A y mi ángulo C son iguales por ser opuestos por el vértice, yo me doy cuenta también de que el ángulo C, el ángulo K, el ángulo O y el ángulo G van a ser iguales porque son ángulos correspondientes y por lo tanto son congruentes. De esta manera, estos ángulos van a tener el mismo valor. Y en este caso, todos los ángulos van a valer 60 grados. Ahora yo puedo observar que mis ángulos B y D son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto van a ser correspondientes y de esta manera van a tener el mismo valor. Y como ya conozco el valor de mi ángulo B, mi ángulo D va a medir exactamente lo mismo. Y en este ejemplo ambos ángulos van a medir 120 grados. Ahora yo me doy cuenta que mi ángulo D, que mi ángulo L, que mi ángulo P y que mi ángulo H son ángulos correspondientes. Por lo tanto, todos van a tener el mismo valor al ser ángulos congruentes. Y en este caso, todos mis ángulos van a medir exactamente lo mismo. Y en este ejemplo, mi ángulo D, mi ángulo L, mi ángulo P y mi ángulo H van a medir todos 120 grados. Y como se pueden dar cuenta, ya encontré el valor de todos los ángulos que me están pidiendo que encuentre aplicando los conocimientos que vimos en el video anterior. Entonces, de esta manera ya estoy justificando por qué encontré
y por qué les di el valor a cada uno de los ángulos. Pasemos ahora a ver nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Observa la construcción y encuentra el valor del resto de los ángulos si el ángulo A es igual a 104 grados. Entonces yo tengo que mi ángulo A y mi ángulo H van a ser iguales al ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, mi ángulo A y mi ángulo H van a medir 104 grados. Ahora puedo decir que mi ángulo A y mi ángulo C también van a ser iguales al ser alternos externos. Por lo tanto, ambos van a valer exactamente lo mismo. Y ahora que ya tengo el valor del ángulo C, puedo decir que mi ángulo C y mi ángulo E también van a valer exactamente lo mismo porque son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, mi ángulo C va a ser igual a mi ángulo E. Ahora, yo tengo que mi ángulo A y mi ángulo B son ángulos adyacentes. Por lo tanto, su suma me tiene que dar 180 grados. Entonces, si sumo mi ángulo A más mi ángulo B, me da igual a 180 grados. Pero en este caso yo sé cuánto vale el ángulo A. Únicamente sustituyo el valor y me queda de la siguiente manera. 104 grados más mi ángulo B es igual a 180 grados. Despejando mi ángulo B me quedaría ángulo B es igual a 180 grados menos 104 grados. Por lo tanto, mi ángulo B va a ser igual a 76 grados. Ahora, yo puedo decir que mi ángulo B y mi ángulo G van a ser iguales al ser ángulos opuestos por el vértice. Y en este ejemplo, ambos ángulos van a valer 76 grados. Ahora, yo tengo que mis ángulos B y mi ángulo D van a medir exactamente lo mismo al ser ángulos alternos externos. Y para finalizar, ahora que conozco el valor de mi ángulo D, yo puedo decir que mi ángulo D va a ser igual a mi ángulo F, al ser ángulos opuestos por el vértice. Y de esta manera ya he encontrado el valor de todos los ángulos que me están pidiendo. Pasemos ahora a nuestra actividad del día de hoy. Ahora que ya hemos aprendido a encontrar ángulos que se encuentran entre dos rectas paralelas cortadas por una secante, resolvamos este ejercicio. Observa la figura y encuentra el valor de los ángulos faltantes. Tenemos los ángulos A, B, C, D, E, F, G y nos dan únicamente el H que es igual a 21 grados. Con esto yo tengo que obtener la medida de todos los ángulos que mencioné anteriormente. Recuerden justificar cada una de sus respuestas. Como segundo ejercicio resolveremos lo siguiente. Si en la siguiente figura las rectas L1 y L2, L3 y L4 son paralelas, encuentra la medida de todos los ángulos. Justifica tus respuestas. Y tenemos los ángulos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y me dan el valor del ángulo L que es de 141 grados. M, N, O, P. Tenemos que encontrar todos los ángulos partiendo que me dan el valor de mi ángulo L que es de 141 grados. Recuerden, por favor, justificar sus respuestas. Muy bien, y para finalizar responderemos las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué son dos rectas paralelas? Número 2, ¿qué es una recta secante?
Número 3, ¿cuáles son los ángulos adyacentes? Y número 4, menciona todos los tipos de ángulos que sean congruentes. Tienen que ser 4. Y descríbelos brevemente. Recuerden mandarme su actividad post-classroom el día de hoy. Se despide de ustedes su profesor Luis Roa. Que tengan un excelente día.